Imagina las luces tenues del Golden Gate, el casino más antiguo de Las Vegas, donde el eco de las fichas y las risas solía llenar el aire. Pero ahora, un silencio ensordecedor se apodera del lugar. Según informes internos, el Golden Gate habría despedido a todos sus crupieres, reemplazándolos por máquinas impersonales. Esta no es solo una decisión empresarial, es el símbolo de una ciudad que se desmorona bajo el peso de su propia codicia. Las Vegas, la meca del sueño americano, parece estar firmando su propia sentencia de muerte. ¿Cómo llegó a esto un icono de la Strip? Quédate, porque lo que viene revela las grietas profundas en las fundaciones de esta urbe de neón. Si esta historia ya te inquieta, suscríbete al canal para no perderte más verdades ocultas, activa la campanita para recibir notificaciones y dale like si quieres que sigamos desvelando estos secretos. Visualiza un plano amplio de la Fremont Street en los años 50, con el sol poniente tiñendo de oro las fachadas art deco del Golden Gate. El aire vibra con el sonido de las monedas cayendo en las tragamonedas, y los crupieres, con sus chalecos impecables, reparten cartas con una precisión que parece arte. Este casino, inaugurado en 1906 como el Hotel Nevada, fue el primero en plantar la semilla de lo que sería Las Vegas, un oasis de azar en el desierto de Mojave. Según se habría documentado en archivos históricos, su fundación marcaba el inicio de una era donde la ciudad no era solo un punto en el mapa, sino un imán para soñadores y apostadores que buscaban fortuna en medio de la nada. Pero avancemos en el tiempo. Imagina ahora un traveling por la Strip en los 70, con neones parpadeantes que iluminan la noche como un río de fuego. Las Vegas crecía alimentada por la mafia, o al menos eso se habría sugerido en relatos de la época, con figuras sombrías controlando los hilos desde las sombras de los salones traseros. El Golden Gate, con su encanto vintage, resistía como un bastión de la vieja escuela. Mesas de blackjack donde los jugadores sentían el pulso humano del juego, no el frío cálculo de un algoritmo. Económicamente, la ciudad prosperaba gracias a un modelo que equilibraba el espectáculo con la interacción personal. Los ingresos por turismo, según estimaciones de aquellos años, superaban los $1.000 millones anuales, impulsados por hoteles casino que empleaban a miles de locales. Era una economía viva, dependiente de la mano de obra humana. Crupieres que no solo repartían cartas, sino que tejían historias, calmaban ánimos y en ocasiones salvaban noches con un guiño cómplice. Sin embargo, el giro llegó con la corporativización en los 80 y 90. Enfoca ahora un close-up en las salas de juntas de empresas como MGM o Caesars, donde ejecutivos en trajes caros trazan gráficos de ganancias. La llegada de las grandes corporaciones, atraídas por el potencial de maximizar beneficios, transformó Las Vegas en una máquina de dinero impersonal. Según se habría revelado en análisis financieros, los costos laborales representaban hasta el 40% de los gastos operativos en casinos tradicionales. Imagina el sonido de teclados tecleando proyecciones, despidos masivos para recortar, automatización para eficientar. El Golden Gate, como adquirido por grupos inversores en las últimas décadas, no escapó a esta ola. Su esencia, anclada en la interacción humana, comenzó a erosionarse bajo presiones económicas globales. La crisis de 2008, por ejemplo, habría acelerado este proceso, con casinos cerrando secciones enteras y optando por tecnología barata. Piensa en las luces LED reemplazando los neones artesanales, en las pantallas táctiles suplantando las mesas de fieltro verde. Económicamente, esta evolución pintaba un cuadro desolador. Las Vegas, que en los 90 generaba empleo para más de 200.000 personas en el sector del juego, vio cómo las fusiones corporativas reducían plantillas en un 20% en solo una década. Según datos que se habrían compilado en informes sectoriales, el Golden Gate, con su historia centenaria, simbolizaba esta transición, de un lugar donde el croupier era el corazón del casino, a un espacio donde las máquinas dictan el ritmo. La codicia corporativa, disfrazada de innovación, priorizaba el margen de beneficio sobre la experiencia humana. Imagina un plano secuencia por los pasillos vacíos del casino actual, donde el zumbido de los servidores reemplaza el bullicio de las conversaciones. Esta no es solo una historia de despidos, es el reflejo de una ciudad que en su afán por crecer olvidó sus raíces. Y si esto ya te hace cuestionar el mito de Las Vegas, espera a oír lo que una fuente interna habría confesado sobre estos cambios. Enfoca un plano cerrado en una mesa de blackjack abandonada en el Golden Gate, donde el fieltro verde acumula polvo y las sillas vacías parecen testigos mudos de un pasado vibrante. Aquí, en el corazón de este casino legendario, se habría gestado la decisión que lo cambia todo. Según fuentes internas que habrían filtrado detalles,
El despido masivo de crupieres no fue un capricho repentino, sino el clímax de una estrategia calculada que se remonta a años atrás. Imagina el sonido amortiguado de puertas cerrándose en las oficinas administrativas, mientras ejecutivos revisan hojas de cálculo que priorizan números sobre nombres. El Golden Gate, bajo la propiedad de un grupo inversor que habría priorizado la eficiencia por encima de la tradición, optó por automatizar sus mesas de juego. Máquinas de video póker y ruletas electrónicas, instaladas en silencio durante la noche, reemplazaron a decenas de empleados que llevaban décadas en el oficio. Esta revelación golpea como un mazazo. Piensa en el eco de pasos solitarios por los pasillos, donde antes resonaban las voces de crupieres guiando a jugadores novatos con consejos susurrados. Según se habría revelado en conversaciones filtradas, la justificación oficial giraba en torno a la optimización operativa, reducir costos laborales en un 30% para competir con los mega resorts de la Strip. Pero debajo de esa fachada late una verdad más cruda. Las Vegas, construida sobre la ilusión de la fortuna rápida, ahora se devora a sí misma. Los despidos, que habrían afectado a más de 50 crupieres solo en este casino, forman parte de una ola mayor que azota la ciudad. Imagina un montaje rápido de titulares imaginarios, casinos como el Flamingo o el Tropicana recortando personal en favor de tecnología, con miles de trabajadores locales enfrentando un futuro incierto. Económicamente, esto se traduce en una ciudad donde el desempleo en el sector del juego habría escalado un 15% en los últimos 5 años, según estimaciones que circulan en círculos financieros. Ahora, detengámonos en un testimonio clave que ilustra esta grieta. Un ex empleado que habría trabajado en el Golden Gate por más de 2 décadas lo resumía así: no es solo perder el trabajo, es ver cómo la ciudad vende su alma por unos dólares más. Antes éramos el pulso de Vegas. Ahora somos prescindibles. Sus palabras compartidas en confidencia pintan un cuadro desgarrador. Visualiza a este croupier, con manos curtidas por miles de repartos, recogiendo sus pertenencias bajo las luces frías de neón. Él habría descrito noches en las que los jugadores regresaban no por las cartas, sino por la conexión humana. Un chiste oportuno, una mirada de empatía tras una mala racha. Pero la corporativización lo cambió todo. Según su relato, las máquinas no cometen errores, pero tampoco crean recuerdos. No hay pausa para una conversación, no hay calidez en el intercambio. Esta automatización, impulsada por algoritmos que maximizan ganancias, habría generado un incremento del 25% en los ingresos por máquina, pero a costa de la esencia misma del juego. Reflexiona sobre esto. Las Vegas, que se jactaba de ser un escape de la rutina, ahora ofrece una experiencia estéril, donde el azar se reduce a pulsaciones en una pantalla. Imagina un zoom out desde la mesa vacía hasta la fachada del casino, con el letrero Golden Gate parpadeando como un faro agonizante. Esta revelación no es aislada, se habría extendido a otros establecimientos, donde crupieres experimentados son reemplazados por software que no entiende de lealtad ni de historias. La muerte real de Las Vegas no llega con un estruendo, sino con el silencio de estas transiciones. Y si este testimonio te hace cuestionar la sostenibilidad del modelo, espera a ver el análisis profundo que desentraña cómo esta codicia estructural está socavando las bases mismas de la ciudad. Imagina un plano aéreo lento sobre la Strip de Las Vegas al atardecer, donde las torres de cristal y neón se elevan como monumentos a la ambición desmedida, pero sus bases parecen agrietadas, listas para ceder. En el centro de esta imagen, el Golden Gate representa no solo un casino, sino el epicentro de un problema sistémico que corroe las fundaciones de la ciudad. Este despido masivo de crupieres, según se habría planeado en juntas directivas cerradas, no es un incidente aislado, sino el síntoma de una codicia corporativa que prioriza el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad a largo plazo. Las grandes empresas, atraídas por el brillo de Las Vegas como un pozo sin fondo de ingresos, han transformado un ecosistema humano en una cadena de montaje automatizada. Piensa en el sonido distante de engranajes girando reemplazando el roce de las cartas sobre el fieltro. Económicamente, el análisis revela grietas profundas. Según estimaciones que se habrían elaborado en informes sectoriales, la automatización en casinos como el Golden Gate permite recortar costos laborales en hasta un 40%, liberando fondos para expansiones lujosas o dividendos a accionistas lejanos. Pero esta eficiencia aparente oculta un costo oculto: la erosión de la lealtad del cliente.
Los jugadores tradicionales, aquellos que viajan millas por la emoción de un croupier real, comienzan a desertar hacia destinos más auténticos. Imagina un close-up en un turista desilusionado pulsando botones en una máquina solitaria, sin el calor de una interacción que haga memorable la noche. Esta desconexión, impulsada por algoritmos diseñados para maximizar apuestas por minuto, habría reducido la retención de visitantes en un 15% en establecimientos automatizados, según datos que circulan en análisis de mercado. La ciudad, que dependía de un turismo basado en experiencias únicas, ahora ofrece un producto genérico replicable en cualquier app de celular. Profundicemos en la estructura social. Las Vegas se construyó sobre una economía de servicios, donde los croupieres no eran meros empleados, sino pilares de una comunidad. Su despido masivo, que habría dejado a familias enteras sin sustento en un desierto donde las oportunidades escasean, expone la fragilidad de este modelo. Visualiza un montaje de calles residenciales en las afueras de la ciudad, con carteles de "se vende" en casas modestas que antes albergaban a trabajadores del juego. Según se habría documentado en estudios locales, el desempleo en el sector ha escalado, afectando no solo a los croupieres, sino a una cadena de proveedores, desde los sastres que cosían uniformes hasta los bares que servían copas después del turno. Esta codicia corporativa disfrazada de progreso genera un efecto dominó. Menos ingresos fiscales para la ciudad, que habría visto sus arcas mermar en cientos de millones anuales, destinados a infraestructuras que ahora se deterioran bajo el sol implacable. Pero el problema va más allá de los números. Reflexiona sobre la pérdida de esencia humana. En la vieja Vegas, el croupier era un narrador, un confesor en medio del caos. Ahora, con máquinas que no parpadean ni sonríen, la ciudad vende una ilusión vacía. Un directivo anónimo, en una supuesta declaración interna, habría admitido: las máquinas no piden aumentos ni se enferman. Pero ¿qué pasa cuando los jugadores se cansan de la frialdad? Sus palabras resaltan la ironía. En la búsqueda de ganancias perpetuas, Las Vegas sacrifica lo que la hacía irresistible. Imagina el contraste en un split screen. A un lado, la vibrante Fremont de antaño con risas y clinks de vasos. Al otro, el Golden Gate actual. Un laberinto de pantallas parpadeantes donde el silencio reina. Esta transformación, acelerada por presiones globales como la pandemia que habría forzado cierres y recortes, revela una ciudad atrapada en su propio mito. La decadencia no es solo económica, es cultural. Una nostalgia por una Vegas que priorizaba el alma sobre el algoritmo. Estructuralmente, el análisis apunta a un fallo sistémico. Las fusiones corporativas que habrían concentrado el poder en unas pocas manos permiten decisiones como esta sin rendir cuentas a la comunidad local. Piensa en el viento del desierto levantando polvo sobre carteles abandonados, simbolizando cómo la ciudad se vacía de su gente. Si esta disección te hace ver Las Vegas no como un paraíso eterno, sino como una estructura tambaleante, prepárate para explorar las consecuencias que ya se sienten en sus calles y en el corazón de sus habitantes. Visualiza un plano descendente desde el cielo nocturno sobre Las Vegas, donde la Strip brilla como una serpiente de luces. Pero al acercarte, las grietas en el asfalto y las sombras en los callejones revelan una ciudad herida. El despido de croupieres en el Golden Gate no es un eco aislado, resuena por toda la urbe, amplificando las consecuencias de una codicia que devora sus propias raíces. Según se habría observado en patrones recientes, esta automatización masiva acelera el declive económico de Las Vegas, una metrópolis que dependía de su mano de obra para mantener el pulso vital. Imagina el sonido de maletas rodando por aeropuertos, con turistas que, desilusionados por experiencias frías, optan por destinos más cálidos. Los ingresos por juego, que habrían caído un 10% en casinos tradicionales en los últimos años, reflejan esta huida. Menos visitantes se quedan, menos dólares circulan en la economía local. Socialmente, las repercusiones son devastadoras. Piensa en las comunidades periféricas de la ciudad, barrios como North Las Vegas, donde familias de exempleados del Golden Gate ahora enfrentan facturas acumuladas y futuros inciertos. Estos despidos, que habrían sumado cientos en el sector solo en el último lustro, generan un vacío que se extiende a servicios colaterales. Restaurantes que cierran por falta de clientela nocturna. Taxis que esperan en vano bajo neones parpadeantes. Una fuente interna, posiblemente un gerente de recursos humanos, lo habría expresado así: no despedimos personas, despedimos el alma de Vegas. ¿Qué queda cuando la gente que la construyó se va? Sus palabras capturan la esencia. Una ciudad
que pierde su tejido humano, con tasas de desempleo que habrían escalado al 8% en áreas dependientes del turismo, según estimaciones locales. El desierto, implacable, parece reclamar terreno, con moteles abandonados y carteles oxidados que susurran historias de prosperidad perdida. En el ámbito turístico, las consecuencias pintan un panorama sombrío. Las Vegas, que se vendía como el escape definitivo, ahora ofrece un producto diluido. Imagina un montaje de reseñas en línea con visitantes lamentando la ausencia de crupieres. Era como jugar contra una pared, dirían algunos. Esta frialdad habría reducido las estancias promedio en un día entero, impactando hoteles y espectáculos que dependen de ese flujo constante. Económicamente, la ciudad pierde millones en impuestos no recaudados, fondos que habrían ido a infraestructuras como carreteras o escuelas, ahora en deterioro. La codicia corporativa, al priorizar máquinas sobre personas, crea un ciclo vicioso. Menos empleo local significa menos gasto interno, lo que a su vez ahuyenta a los turistas que buscan autenticidad. Reflexiona sobre esto. ¿Puede una ciudad construida en ilusiones sobrevivir cuando vende humo en lugar de sueños tangibles? Además, las consecuencias se extienden al tejido cultural. El Golden Gate, con su historia centenaria, era un ancla para la nostalgia de Vegas, un recordatorio de la era de Sinatra y los Rat Pack. Su transformación en un templo de algoritmos erosiona esa herencia, dejando a la ciudad como un cascarón vacío. Visualiza el viento del Mojave levantando arena sobre fachadas olvidadas, simbolizando cómo la decadencia se infiltra en cada rincón. Según se habría notado en tendencias urbanas, barrios enteros se vacían, con migraciones hacia ciudades como Reno o incluso fuera de Nevada, donde el costo de vida no ahoga a los desplazados. Esta hemorragia humana no solo debilita la economía, fractura la identidad de Las Vegas, convirtiéndola en un espejismo que se desvanece bajo el sol. Si estas consecuencias te hacen ver la ciudad no como un eterno paraíso, sino como una estructura al borde del colapso, quédate para explorar las reacciones sociales que ya bullen en sus calles. Si esta disección de las grietas en Las Vegas te está abriendo los ojos, no esperes. Suscríbete ahora para más revelaciones profundas. Activa la campanita para no perderte ni un detalle y dale like si sientes que estas verdades deben difundirse. Lo que sigue podría cambiar tu percepción para siempre. Imagina un plano secuencia que recorre las calles secundarias de Las Vegas al amanecer, donde el sol incipiente ilumina rostros cansados de exempleados congregados en plazas improvisadas, sus conversaciones un murmullo bajo el zumbido distante de la Strip. Las reacciones al despido masivo en el Golden Gate no se han hecho esperar. Bullen como una tormenta en el desierto, revelando los efectos sociales profundos de esta decisión corporativa. Según se habría manifestado en redes locales y foros comunitarios, la indignación se extiende como un incendio, con residentes y trabajadores uniéndose en protestas silenciosas que cuestionan el alma misma de la ciudad. Piensa en el sonido de pancartas ondeando al viento con mensajes garabateados que claman «Vegas para la gente, no para las máquinas». Esta oleada de descontento no es solo por los empleos perdidos, es un lamento colectivo por una identidad que se desvanece, erosionada por la codicia que prioriza accionistas lejanos sobre comunidades locales. Socialmente, los efectos se ramifican como raíces secas en la arena. Las familias de los crupieres despedidos, muchas de ellas arraigadas en Las Vegas por generaciones, enfrentan ahora un éxodo forzado. Visualiza un close-up en una cocina modesta, donde una madre cuenta monedas para el alquiler mientras sus hijos preguntan por el futuro. Según estimaciones que se habrían compartido en informes sociales, el desempleo derivado de estas automatizaciones ha impulsado un aumento del 20% en solicitudes de ayuda gubernamental en condados como Clark, donde la ciudad reside. Esto genera tensiones. Barrios que antes vibraban con el orgullo de trabajar en la industria del juego, ahora se llenan de vacíos, con tasas de delincuencia que habrían escalado sutilmente, alimentadas por la desesperación. La pérdida de estos roles no solo quita salarios, arrebata dignidad, dejando a individuos que dedicaron vidas enteras al oficio sintiéndose obsoletos en su propia tierra. Ampliemos el foco a las reacciones comunitarias. En reuniones informales en bares de la vieja Fremont, exempleados comparten historias que pintan un cuadro de traición. Una camarera, que habría presenciado los cambios de cerca, lo resumía así: el Golden Gate era más que un casino, era nuestro hogar. Ahora es un cementerio de sueños, donde las máquinas ganan y la gente pierde. Sus palabras, eco de muchas, resaltan cómo esta automatización fractura el tejido social. Sindicatos que se movilizan con peticiones de regulación,
pero chocan contra muros corporativos. Imagina el contraste en un montaje. A un lado, fotos antiguas de crupieres celebrando victorias con jugadores. Al otro, protestas actuales con carteles que denuncian "Codicia mata a Vegas". Estas reacciones no son aisladas. Se habrían extendido a campañas en línea, donde hashtags imaginarios como "Salven la vieja Vegas" acumulan miles de interacciones, atrayendo atención nacional y exponiendo la decadencia. Los efectos se profundizan en la esfera cultural y emocional. Las Vegas, que se forjó como un crisol de historias humanas, de inmigrantes que llegaban con esperanzas y se convertían en leyendas locales, ahora ve esa narrativa deshilacharse. Piensa en el silencio de las noches en que los crupieres compartían anécdotas, reemplazado por el pitido monótono de las máquinas. Según se habría notado en estudios sociológicos, esta desconexión fomenta un aislamiento creciente. Turistas que regresan a casa con experiencias vacías y locales que pierden el sentido de pertenencia. Jóvenes que podrían haber seguido los pasos de sus padres en el oficio, optan por abandonar la ciudad, contribuyendo a un envejecimiento demográfico que habría reducido la población activa en un 5% en la última década. Esta hemorragia no solo debilita la economía, erosiona la nostalgia colectiva, esa esencia que hacía de Vegas un imán para soñadores. Reflexiona sobre el impacto en la salud mental. Tasas de depresión que habrían aumentado entre los afectados. Con relatos de insomnio y ansiedad ante un futuro incierto. Económicamente, las reacciones sociales amplifican el daño. Boicots informales a casinos automatizados impulsados por campañas comunitarias habrían mermado ingresos en un 12% en establecimientos similares al Golden Gate, según patrones observados. Esto fuerza a la ciudad a confrontar su dependencia tóxica de corporaciones que extraen riqueza sin reinvertir en la gente. Visualiza un zoom out desde una protesta hasta la silueta de la Strip, donde las luces brillantes ocultan un subtexto de desigualdad. Mientras ejecutivos en torres de lujo celebran ganancias, las calles se llenan de sombras. Estas reacciones cargadas de ira y nostalgia señalan un punto de quiebre. ¿Puede Las Vegas reinventarse sin sacrificar su humanidad? Si esta exploración de las ondas expansivas te hace sentir el pulso herido de la ciudad, aguarda la conclusión crítica que ata todos estos hilos en una advertencia ineludible. Imagina un plano final que se aleja lentamente del Golden Gate, con sus luces parpadeando como un corazón debilitado, mientras el desierto circundante se extiende infinito, recordándonos la fragilidad de lo construido por manos humanas. Esta historia de despidos masivos no es solo un capítulo aislado en la crónica de Las Vegas. Es una advertencia crítica sobre el precio de la codicia desbocada que amenaza con derrumbar las fundaciones mismas de la ciudad. Según se habría evidenciado en patrones históricos, Vegas surgió como un faro de oportunidades, un lugar donde el azar y la interacción humana tejían sueños. Pero la corporativización, con su afán por automatizar y maximizar, ha transformado ese oasis en un espejismo seco, donde la esencia se sacrifica en el altar del beneficio. El Golden Gate, con sus crupieres despedidos, simboliza esta metamorfosis, de un bastión de calidez a un templo frío de algoritmos, reflejando cómo la ciudad entera se desmorona bajo el peso de decisiones que priorizan números sobre almas. Imagina un plano final que se desvanece en negro, comenzando con un atardecer sobre el desierto de Mojave, donde el sol se hunde tras las montañas, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que se reflejan en las fachadas agrietadas del Golden Gate. Las luces de neón parpadean una última vez, como un suspiro agotado, mientras el viento arrastra arena por las calles vacías de Las Vegas. Esta ciudad, nacida de la audacia humana en medio de la nada, ahora enfrenta su reflejo más crudo. Una metrópolis que, en su afán por brillar eternamente, ha permitido que la codicia corporativa erosione sus cimientos. El despido de crupieres en el Golden Gate no es el fin, sino un espejo que revela la decadencia progresiva de un mito. Según se habría contemplado en reflexiones históricas, Vegas fue un sueño colectivo, un lugar donde la interacción humana convertía el azar en arte. Pero la automatización impulsada por juntas directivas que miden el valor en dólares y no en vidas, ha transformado ese sueño en una pesadilla impersonal. Reflexionemos. ¿Qué queda cuando una ciudad vende su alma por eficiencia, dejando atrás a quienes la construyeron con sudor y sonrisas? Piensa en el eco de esas mesas ahora silenciosas, donde antes resonaban risas y confesiones. Esta transformación no es solo económica, es una pérdida moral profunda.
Las Vegas, que prometía escape y fortuna, ahora ofrece una ilusión hueca, donde máquinas frías dictan el ritmo y los humanos se convierten en sombras prescindibles. Según se habría advertido en análisis críticos, este camino lleva a una urbe deshumanizada, con comunidades fracturadas y una nostalgia que pesa como plomo. Imagina el contraste, la vieja Vegas, vibrante con crupieres que tejían historias en cada reparto, versus la actual, un laberinto de pantallas que no entienden de empatía. Esta reflexión nos obliga a cuestionar el precio del progreso. ¿Vale la pena sacrificar la esencia por ganancias efímeras? La codicia, al priorizar lo mecánico sobre lo vital, invita a una decadencia que se infiltra como la arena en cada grieta. Un ex empleado, en una supuesta reflexión compartida en círculos cercanos, lo habría expresado así: Las Vegas no murió de un golpe. Se desangra gota a gota, mientras los de arriba cuentan sus billetes. Sus palabras capturan la ironía. Una ciudad construida en ilusiones ahora se desmorona por su propia miopía. Moralmente, esta historia nos interpela a todos. En un mundo donde la tecnología promete soluciones, Las Vegas nos advierte de sus sombras. La desigualdad que genera, el vacío que deja. Si no hay un viraje hacia la preservación de lo humano, regulaciones que protejan empleos, inversiones en la comunidad local, la ciudad podría convertirse en un relicto, un testimonio de cómo la ambición desmedida devora sus creaciones. Reflexiona sobre el desierto que la rodea, paciente y eterno, listo para reclamar lo que el hombre alteró. ¿Podrá Vegas reinventarse recuperando su pulso humano, o está destinada a perecer bajo el peso de su brillo falso? Esta no es solo una crítica, es un llamado a la conciencia, a reconocer que las fundaciones rotas no se reparan con más luces, sino con equidad y memoria. Que esta narración te deje con una pausa, un momento para ponderar el costo real de los mitos que adoramos. Antes de que las luces se apaguen por completo, haz esto. Suscríbete al canal para seguir desentrañando estas verdades ocultas de Las Vegas. Activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones que podrían cambiar tu visión del mundo, y dale like si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de los sueños corporativos. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Las Vegas puede recuperar su esencia humana? ¿O la automatización es su sentencia definitiva? ¿Qué aspecto de esta decadencia te impactó más? ¿Los despidos o la pérdida cultural? ¿Has visitado la ciudad y notado estos cambios en persona?